Hoy vamos a preparar unos canelones de pollo y foie. Tienes todos los ingredientes en la descripción de este vídeo, justo aquí debajo. Empezamos. En una sartén ponemos aceite. Incorporamos el ajo. Vamos rehogándolo un par de minutos. Que coja un poco de color. Ya lo tenemos, incorporamos la chalota bien picada. Recuerda, yo soy Chef MSPing y si tienes alguna duda puedes preguntármelo a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o TikTok. Damos un par de vueltas al sofrito, que se rehogue bien la verdura. En esta receta utilizaremos pollo, pero tú puedes utilizar también pato, pavo, lo que más te guste. Es una receta perfecta para toda tu familia. Incorporar la carne de pollo desmigada y cocinar un par de minutos a fuego medio. Yo utilizo pollo asado, pero también puedes utilizar pollo cocido, lo que quieras, como más te guste. Justo aquí debajo puedes suscribirte a este vídeo y también activar las notificaciones en la campana, de este modo no te perderás nada. Incorporamos el foie, el queso crema. Dejamos cocinar unos minutos dando un par de vueltas. No os podéis imaginar lo bien que huele esto ya. Yo me lo comería así. Añadir las avellanas tostadas. Esto le dará un toque muy bueno. Si te gusta más, unas almendras, unos pistachos, también se lo puedes poner. Poner un poco de sal y pimienta. Triturar el sofrito. Personalmente no me gusta que el pollo quede todo triturado, me gusta que se vea algún trozo como puedes ver en la imagen. Ahora ponemos la mantequilla en un cazo, la fundimos. Incorporar la harina y cocinar un par de minutos dándole vueltas. Es importante que no se queme. Añadir el caldo bien caliente, dando vueltas sin parar para que no forme grumo. Yo utilizo caldo, puedes hacerlo con leche, pero la verdad el toque del caldo le queda genial. Incorporar el foie. Damos un par de vueltas hasta que se integre todo en la salsa. Para esta receta utilizo un paté de foie muy económico, pero puedes utilizar el que más te guste. Poner al punto de sal y cocinar un par de minutos. Esta salsa que estamos haciendo es una velouté de origen francés que tradicionalmente se hace con caldo de ave, de carne o pescado. Con esto naparemos nuestra pasta. En este caso voy a utilizar una pasta que solo hay que hidratar en agua caliente durante 15 minutos. También podéis utilizar la pasta tradicional y cocerla en agua según las indicaciones del envase, pero también tengo una solución para la gente inexperta. Esta pasta que no hay que cocer y solo rellenar. Ir quitando la pasta del agua, ir poniéndola sobre un paño de cocina. Esta receta merece la pena, ya verás el resultado. Con un papel vamos secando la pasta para eliminar el exceso de agua. Rellenar los canelones como estás viendo en el vídeo. Esta es una receta tradicional de pasta, pero si quieres te dejo más recetas justo aquí encima de recetas de pasta italiana, lo mejor de mis recetas. Ir cerrando la pasta como estás viendo en la imagen. Tienes en el recuadro inferior cómo voy doblando para que lo veas bien. Si tienes pequeños en casa, no olvides pedirles ayuda que les va a divertir. Ya casi los tenemos. Colocar los canelones en una bandeja de horno. Cubrir los canelones con nuestra salsa velouté. Vaya pinta más buena tiene esto, así ya. Venga, ponemos el queso rallado, bien de queso. Hornear a 180 grados durante 10-15 minutos, depende del horno.
Quitar del horno y listo. Yo voy a terminar estos canelones con un poco de avellana picada, como estás viendo en el vídeo. No olvides compartir esta receta con todos tus amigos. Si te ha gustado esta receta, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y darle un like.